Hola, muchas bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Espero que se encuentren muy bien y que allí donde tú estás, como todos los días, espero que tu corazón esté dispuesto para la palabra de Dios. Que siempre antes de escuchar estos audios y ojalá cada devocional, cada mensaje que escuches cada día, le entregues primeramente tu corazón a Dios y le pidas la sabiduría del Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar en este precioso viaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar el libro de Mateo capítulo 5 y especialmente este capítulo da inicio a algo que conocemos como el Sermón del Monte, que se extiende hasta el capítulo 7 y donde Jesús empieza a darnos una idea, un mensaje acerca no solo de los beneficios del reino de Dios, sino yo diría como una especie de constitución del reino de los cielos. Y es que no se nos puede olvidar que nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero sobre todo como el Rey y Señor de nuestra vida, empezamos a ser regidos y gobernados por un reino que no es de este mundo, es un reino que pertenece a los cielos, cuyo rey es Jesucristo. Y como todo reino o nación, se rige por leyes, por normas, por estatutos, por mandamientos, a los cuales sus habitantes o sus ciudadanos deben de someterse. Por ejemplo, yo soy de nacionalidad colombiana y como colombiano debo de someterme a las leyes que este reino o este gobierno ha estipulado. Y si por X o Y razón yo no me someto y voy en contra de esas leyes, de esas normas, pues tendré que sufrir las consecuencias por ello. Y si por X o Y razón yo viajara a otro país, supongamos a Estados Unidos, y yo llegar allí y comenzar a vivir de acuerdo a mi voluntad, haciendo lo que a mí me parece, sin tener en cuenta las normas, leyes, estatutos de este país, pues por más que yo diga que ignoro esas leyes, que no las conocía, pues tendré que pagar las consecuencias. Y exactamente lo mismo sucede en el reino de los cielos. Muchas veces hay personas, por eso la palabra del Señor dice que mi pueblo peca por falta de conocimiento. Muchas veces nosotros nos vemos sumergidos o pasando dificultades en la vida a causa de ir en contra de las normas, de las leyes que Dios diseñó en su reino. Y nos perdemos de los beneficios del reino de los cielos. ¿Sabes, mi hermano? Hay beneficios en el reino de los cielos a los cuales quizás nosotros no estamos viviendo y disfrutando. Y por eso yo quiero que vayamos al libro de Mateo 5, donde Jesús va a empezar a enunciar el famoso Sermón del Monte. Y lo comienza con algo que hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 12, donde el Señor nos habla acerca de las bienaventuranzas. Acerca del hombre bienaventurado, y quiero que entienda como bienaventurado, como aquella persona que ha encontrado la plena felicidad. Cuando el Señor se refiere a bienaventurado, se refiere a una persona que es 3 veces feliz. Es aquella persona que ha encontrado esa felicidad que nada le puede quitar. Y sin más preámbulo, quiero que leamos. Comencemos con algo muy importante. Versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Note algo, este mensaje no iba dirigido para todo el mundo. Este mensaje estaba exclusivamente dirigido a sus discípulos. Si vemos el capítulo 24, ayer estudiábamos acerca del llamado que él les hizo a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés. Y resulta de que no solo llamó a ellos, el llamado de Jesús a
Hacer discípulos es para todos aquellos que están dispuestos a seguir sus pisadas. Y quiero que entienda algo, y es que cuando Jesús, en ese entonces un maestro llamaba a un discípulo, era un llamado a que este discípulo iba a dejar totalmente su vida por comenzar a caminar detrás, a seguir las pisadas de aquel maestro que lo estaba llamando. Y en este caso, aquellos que decidieron seguir a Jesús tuvieron que dejar casa, trabajos, tuvieron que renunciar a muchas cosas que quizás amaban y querían y apreciaban, porque querían ser como esa persona que les había llamado. Y a Jesús lo seguían muchos, pero pocos eran sus discípulos. No sé cuánta cantidad habían allí en este monte, sentados a los pies de aquel que iba a hablar. Pero lo cierto es que cuando nosotros somos discípulos de Jesús, estaremos dispuestos a sentarnos y a escucharlo hablar horas y horas, porque queremos aprender de Él, porque queremos ser como Él, porque queremos seguir los pasos de Él. Eso significa ser un discípulo de Jesús. Queremos amar lo que Él ama, seguir lo que Él sigue, caminar hacia donde Él camina. Y es por eso que este mensaje está dirigido hacia esos discípulos, hacia esas personas que han decidido caminar con el Maestro. Y el versículo 3 comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Sabes? Y me llama mucho y poderosamente la atención el hecho de que Jesús diga que para poder ver ese reino de los cielos, para que ese reino de los cielos se establezca primeramente en nuestras vidas, es necesario que tú y yo reconozcamos que necesitamos a Jesús, que tú y yo reconozcamos que nuestra vida sin Jesús no tiene sentido, que tú y yo digamos hoy: ¿sabes? La vida que llevo hasta ahora sin Jesús no ha sido nada, ha sido una pérdida, un sufrimiento total. Y hoy decido y reconozco, Señor, que te necesito, que me estoy muriendo sin ti, que soy tan pobre espiritualmente que lo único que tengo quizás es dinero, que lo único que tengo quizás es una casa, son personas a mi alrededor y me siento solo. ¿Sabes? Es ese vacío quizás existencial que muchas personas hablan, pero que no reconocen que es una necesidad de su espíritu. Tú hoy debes de reconocer en tu corazón y decir: estoy pobre espiritualmente, necesito enriquecerme espiritualmente. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hoy Jesús te está diciendo: reconóceme en tu vida, dame la entrada a tu vida y verás el reino de los cielos manifestarte en tu vida y en todo lo que tenga que ver contigo, para tú empezar a ver esos beneficios del reino de los cielos, de ser un ciudadano del reino de los cielos, de ser un hijo de Dios. Debes reconocer a Dios en tu vida, debes de reconocer que lo necesitas, debes de reconocerlo de todo corazón. Y por eso aquí continúa diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes? Yo no sé, quizás parezca que fuese algo contradictorio decir bienaventurados los que lloran, cuando en la sociedad muchas veces aquella persona que llora es tomada como una persona que está triste, acongojada. Pero ¿sabes? Cuando tú haces parte del reino de los cielos, el llorar se convierte
era una manifestación de arrepentimiento. Quiero contarte una historia. Hace mucho tiempo hablaba con un consiervo y él me contaba sobre la vida de un discípulo de él. Y es que este discípulo, que él me contaba la historia, una vez él fue a visitarlo a la casa. Y cuando tocó, abrió su madre y le preguntó: ¿quién es usted? Y dijo: yo soy un líder de tal iglesia y vengo a visitar a Juan. Pongámosle como Juan a este joven. Y la madre le dijo: venga con usted, necesito hablar. Y él le dijo: sí, dígame, señora. Y la señora comenzó a contarle lo siguiente. Le dijo: no sé qué le pasa a mi hijo, pero desde que él comenzó a ir a esa célula donde usted lo inventó y a la iglesia donde usted lo invitó, mi hijo todo el tiempo que ingresa a su habitación no hace sino llorar. No sé qué le pasa a mi hijo, pero cada que él se encierra en su habitación, yo lo escucho que llora. Y el consiervo me decía que él inmediatamente le dijo a la señora: pero es que él no está llorando porque está sufriendo, sino porque Dios está tocando su vida, porque Dios está transformando su vida. Y le dijo: y Señor, y tú vas a empezar a ver cambios en la vida de él, porque él está siendo transformado por Dios. Y por eso llora, porque siente el toque de Dios en su vida. Y la señora le dijo: sí, yo he notado cambios en mi hijo. He visto cómo ha cambiado su manera de hablar, su manera de tratarme, de tratar a sus hermanos, a la familia. Yo he notado los cambios. Entonces él le dijo: entonces no se preocupe, señora, porque él está buscando a Dios. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, muchas veces ese arrepentimiento nos lleva a reconocer esas fallas, esos errores, esos pecados, esa maldad que hemos cometido ante los ojos de Dios, y muchas veces entre lágrimas recibimos ese consuelo del Espíritu. Pero también esto nos habla de aquellos momentos en los que quizás a causa del Evangelio, a causa de la vida misma, nos encontramos por momentos de tristeza, de angustia y preocupación, y en medio de lágrimas podemos sentir el consuelo del Santo Espíritu de Dios, de nuestro Consolador. Y esta es una de las más hermosas bendiciones que recibimos del reino de los cielos, la presencia del Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Pero para eso es necesario que nos arrepintamos de todo corazón, que reconozcamos que sin Dios no podemos seguir, que reconozcamos nuestros pecados. Versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es que la mansedumbre es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivos de las faltas o el enojo de los demás. Una persona mansa es aquella que es capaz de controlar sus emociones, sus sentimientos, que no se deja llevar fácilmente de la ira, del enojo. Y este tipo de personas pueden disfrutar de ver esa tierra prometida. Por eso en la versión lenguaje actual dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La palabra de Dios para todos dice: afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Y una persona humilde es aquella que se ha reconocido en su propia vida que sin Dios no puede, que es Dios quien tiene la última palabra. Una persona humilde es una persona que ha reconocido a Jesús como su Señor y dueño de su vida, que no toma una determinación en su vida. Es una persona que no toma una determinación en su vida sin tener en cuenta lo que Jesús dice.
El manso y el humilde de corazón es aquel que ha aprendido de su maestro. Pero sabes, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y si notas algo, cada versículo que vamos avanzando en estas bienaventuranzas nos está llevando a reconocer que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que necesitamos intimidad con el Espíritu Santo para ver en nuestra vida la dicha, el gozo, la verdadera felicidad de hacer parte del reino de los cielos. Y tú haces parte de ese reino, te lo digo en el nombre de Jesús. Desde el momento en que tú le diste entrada a tu vida a Jesús, desde ese preciso momento Jesús entró a tu vida para gobernarla, para guiarte por el camino correcto. Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra versión dice, lenguaje actual: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Palabra de Dios para todos dice: afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos. Cuando la palabra de Dios nos habla de justicia, nos habla de aquellas personas que están dispuestos a actuar con honestidad, con integridad, que no permiten el engaño, la falsedad, el engañar a otra persona, el timar, el mentir. Aquella persona que actúa con justicia es una persona que en su vida siempre procura defender la palabra de Dios, aunque eso signifique muchas veces tener en contra a los hombres. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sabes, esto es muy hermoso porque aquí vemos una siembra y una cosecha. Si tú siembras misericordia, recoges misericordia. Y es que la misericordia dice aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios, mientras que la primera, la misericordia, trata al hombre como un ser miserable, la segunda lo toma como culpable. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. Cuando somos misericordiosos es porque somos personas que no juzgamos. Somos personas que estamos dispuestos a perdonar, dispuestos a tratar con amor a aquellos que quizás a nuestro parecer no merecen ese amor, no merecen esa misericordia, esa gracia de parte nuestra. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Y no se nos puede olvidar que primeramente Él tuvo misericordia de nosotros. Jesús primero nos amó sin importar nuestros pecados, nuestras maldades, sin importar que muchas veces lo íbamos a negar, lo íbamos a dejar a un lado. Él estuvo dispuesto a perdonarnos. Él estuvo dispuesto a amarnos, a cuidarnos, sin importar lo malo que hayamos hecho. Y eso es lo que Él espera que nosotros hagamos con los demás. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para tener un limpio corazón es necesario todos los días pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, que saque de nuestro corazón la perversidad, la inmundicia, el orgullo, la soberbia, el rencor, que saque todas esas cosas que a Él no le agradan, para que Él limpie ese corazón con la sangre preciosa de Jesús. Y de esa manera vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas. Porque dice: los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí nos hace un llamado, nos hace una referencia más bien al llamado que la palabra del Señor nos ha hecho, y es hacer parte del ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación de Dios con el mundo. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, a ser aquellos que llevan el evangelio, aquellos que llevan la buena noticia para que otros se reconcilien con Dios. Pero también es un llamado a ser promotores de paz, de unidad, promotores de amor, no de discordia ni de desunión. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios va a llevar a que otros nos odien, a que otros nos rechacen. Muchas veces defender la verdad de Dios, defender la palabra de Dios, ser personas correctas, íntegras, honestas, va a llevar a que nos persigan, a que nos señalen. Pero mire lo que dice el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y esto nos habla de que la vida cristiana no es un camino de flores, no. Es un camino de rosas, con espinas muchas veces, con momentos difíciles. Pero hay una seguridad, y es que, como dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gocémonos, alegrémonos, porque si Jesús sufrió lo mismo, nosotros con amor lo vamos a sufrir. Y vamos a ver que esto nos va a dar un galardón en los cielos muy grande. Porque así, como dice aquí, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sabes, esto nos habla a nosotros una gran verdad, y es que la vida cristiana es un continuo crecimiento, y el deseo de Dios es ver que cada una de estas características que hemos estudiado el día de hoy se hagan real en nuestras vidas. Las bienaventuranzas es un llamado a una búsqueda profunda de Dios, para ver este carácter que es el carácter de Jesús. Jesús estaba definiendo el carácter suyo aquí. Por eso Jesús felizmente y con amor estuvo dispuesto a morir por esta humanidad, mostrándonos el camino que es necesario muchas veces que carguemos su cruz y le sigamos. Que muchas veces vamos a llorar, pero tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo estará allí para consolarnos, para fortalecernos. Y es por eso que hoy este tema se llama la verdadera felicidad. Porque allí es cuando verdaderamente nos sentimos plenos, seguros, confiados, felices de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, que Dios está con nosotros sin importar las circunstancias que nos rodeen. Entrégate de todo corazón a Dios y vas a empezar a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a transformar tu vida y la de todos los que te rodean. Que el Señor te bendiga, que la presencia de Dios te acompañe cada día de tu vida y que el fruto del Espíritu se vea cada día más manifestado en ti, para que seas esa luz de esperanza a aquellos que te rodean. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.